Después del chasco ocurrido el 22 de octubre de 1844, muchas personas estuvieron tentadas a fijar una fecha para el regreso de Cristo. Sin embargo, los cómputos que se fijaban estaban basados en la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. En este contexto, Ellen White, a través de muchos escritos, mencionó que no se debería establecer fechas para el regreso de Cristo. Es así que las citas que se mencionan en estos escritos han sido utilizadas muchas veces por el pueblo adventista para aludir que no podemos establecer una fecha para el retorno de nuestro Salvador a este mundo. En ese sentido, la intención de este video es mostrar estas citas en su debido contexto para tener una explicación clara y armoniosa de este asunto. Como caso número 1 tenemos a Joseph Bates, quien fue uno de los pioneros y fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Arthur Spalding, en el capítulo 8 de su libro titulado Origin and History of Seventh-day Adventists, nos relata un breve resumen de este caso. Una vez más, en 1851, cuando la Compañía de Adventistas Observadores del Sábado había recibido un número considerable de miembros y estaba siendo integrado en un cuerpo reconocible, surgió una cuestión de tiempo entre ellos y entre otros. Y fue el profundamente respetado Joseph Bates quien esta vez tuvo la culpa. Por supuesto, había aceptado el punto de vista del servicio del santuario, que constituye uno de los cimientos de la fe adventista del séptimo día. Pero trabajando en las minucias del tema y con la esperanza de la fecha definitiva del Adviento, aún no completamente borrada de su mente, creyó ver un simbolismo en las 7 veces que el sacerdote en el santuario terrenal debía rociar la sangre sobre el altar. Estos 7 tiempos, como él los llamó, creía sin razón y sin su pensamiento lógico habitual, significaban 7 años que cubrirían el periodo de la purificación del santuario por parte del sumo sacerdote. Acto seguido, en 1850, publicó un tratado sobre el santuario en el que expuso esta muy tenue teoría y por lo tanto sugirió que el tiempo de la venida del Señor sería en el otoño de 1851. Esto lo hizo en la libertad de su liderazgo, sin consultar a sus compañeros. Los creyentes, especialmente en Vermont y New Hampshire, le dieron bastante crédito. Por lo tanto, como se ha podido ver, Joseph Bates señaló que Cristo vendría en el año 1851. Esto debido a su nueva interpretación acerca del libro de Levítico, capítulo 16, versículo 18 y 19. Entonces Aarón irá hacia el altar que está ante el Señor y lo expiará. Tomará sangre del becerro, sangre del macho cabrío, y untará todos los cuernos del altar, y con su dedo esparcirá de la sangre 7 veces sobre él. Así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Por lo tanto, según la nueva interpretación profética que había dado Joseph Bates, una gota de sangre equivaldría a un año. Entonces, 7 gotas de sangre equivaldrían a 7 años. Luego, si sumamos 7 años a 1844, nos da como resultado el año 1851. Teniendo en cuenta que la profecía de los 2300 años terminaban en octubre de 1844, Joseph Bates estaba añadiendo 7 años más al tiempo de esta profecía. Por lo cual, Joseph Bates estaba alargando la profecía de los 2300 años y lo hacía terminar en el año 1851, señalando que ese sería el año de la segunda venida de nuestro Salvador. En este contexto, Ellen White dijo lo siguiente:
La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. La explicación para esta cita la encontramos en el libro El conflicto de los siglos, página 362-363 de la versión digital. Dice lo siguiente: Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas, no habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Es decir, el chasco del 22 de octubre de 1844 fue una prueba para el pueblo adventista, dado que esto estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 10. Por lo tanto, cuando Ellen White señala que la cuestión de fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba, ella se refiere a que no habrá otro chasco, es decir, no habrá otra prueba que tenga que ver con el tiempo de la segunda venida de Cristo, como lo fue el 22 de octubre de 1844. Dicho de otro modo, dado que ya conocemos que Cristo vendrá en otoño de 2031, por lo tanto, el año 2031 ya no será una prueba, ya no será un chasco, sino que será el verdadero año del regreso de nuestro Salvador. Cita 2. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos estaban creando una excitación falsa al predicar fijando fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede ser una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas. Para explicar esta cita, se debe señalar que el mensaje del tercer ángel induce a sus adherentes a la observancia del séptimo día, es decir, a guardar el sábado como día de reposo. Cuando Ellen White señaló que el mensaje del tercer ángel no depende de fechas, ella se refería a que el sábado no depende de fechas, dado que Cristo viene en 2031 y el sábado seguirá por la eternidad. Sin embargo, debemos resaltar que el hecho de que el mensaje del sábado no depende de fechas, esto no implica que no debemos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. Hay que tener algo bien claro: una cosa no tiene que excluir la otra. Cita 3. En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida sin mezcla de opiniones humanas a las almas que están pereciendo por la verdad. Para explicar esta cita, se debe señalar que los deberes actuales en la época de Ellen White no era predicar fechas para la segunda venida de Cristo. También hay que tener en cuenta que la cita de Hechos, capítulo 1, versículo 7, estaba dirigida a los apóstoles y no al pueblo de Dios que estará de pie en los últimos años de la historia de este mundo. Cita 4.
Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Para explicar esta cita, se debe señalar que la verdad presente en la época de Ellen White no era predicar fechas para la segunda venida de Cristo. Cita 5. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. La explicación a esta cita es la siguiente. El tiempo mencionado en esta cita se refiere al tiempo de la profecía de los 2300 días, es decir, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo de la profecía de los 2300 días, porque esta profecía se cumplió en 1844. Además de esto, a Ellen White y a la gente de su época no les correspondía saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Como conclusión, las 5 citas antes mencionadas estaban dirigidas a Joseph Bates y a las personas que señalaban que Cristo vendría en octubre de 1851. Por lo tanto, estas citas no fueron dirigidas a nosotros, a los que vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Como caso número 2 tenemos a Stephen Smith y Jonathan Cummings. Ellen White, en su libro titulado Cartas y Manuscritos Volumen 1, nos relata un breve resumen de este caso. Stephen y Matilda Smith de New Hampshire se convirtieron en guardadores del sábado alrededor de 1850. Aunque hizo algunas predicaciones laicas en 1850, Stephen Smith tenía una relación problemática con la iglesia y posteriormente se alió a movimientos secundarios en oposición al adventismo del séptimo día y a las visiones de Ellen White. Uno de los movimientos al cual Stephen Smith se había unido fue a la de Jonathan Cummings. Alrededor de 1842, Stephen y Matilda Smith se unieron al movimiento adventista milerita. Según su obituario, Stephen Smith se entregó a la obra de proclamar públicamente la segunda venida de Cristo. Posteriormente, los Smith se convirtieron en observadores del sábado y permanecieron así el resto de sus vidas. Sin embargo, había otras cuestiones doctrinales en las que Stephen Smith estaba en desacuerdo con el nuevo movimiento. Estos incluyeron en una etapa anterior su creencia en algún tipo de segunda venida de Cristo espiritual en lugar de literal, su posterior apoyo a 1854 como la fecha de la segunda venida de Cristo y su rechazo a las visiones de Ellen White. Luego, en una tesis de la Facultad de Teología de la Universidad de Andrews del año 1947, titulada Date Setting in America for the Second Coming of Christ During the Late 19th and Early 20th Century, cuyo autor es Wayne Scriven, señala lo siguiente con respecto al caso de Jonathan Cummings. Una consecuencia del chasco que sufrieron los que esperaban el regreso de Cristo en 1844 fue la separación de un grupo del cuerpo principal de los adventistas del primer día. Se separaron en 1855 bajo el liderazgo de Jonathan Cummings, debido a su creencia en la inmortalidad condicional del alma, que se oponía directamente a la creencia en la inmortalidad del alma sostenida por la mayoría de los adventistas del primer día. En 1852-53, Cummings abogó la teoría de que Cristo regresaría en la primavera de 1854, basando su convicción en una reevaluación de la profecía de los 2300 días.
haciendo que terminara en 1854. En otras palabras, Cummings señalaba que la profecía de los 2300 días iniciaba en el año 446 a.C. y terminaba en el año 1854 después de Cristo. Cuando esta fecha pasó sin incidentes, Cummings abandonó la fecha, pero siguió creyendo en el próximo advenimiento de Cristo. En este gráfico se puede observar el cuadro profético elaborado por Jonathan Cummings para señalar que la profecía de los 2300 años iniciaba en el año 446 a.C. y terminaba en el año 1854 después de Cristo, año en el que, según Cummings, Cristo regresaría por segunda vez a este mundo. En este contexto, Ellen White señaló lo siguiente, cita 6, no habría más tiempo definido predicado después del movimiento de 1844. La explicación a esta cita es la siguiente, Ellen White obviamente se estaba refiriendo a que no habría más tiempo definido de 2300 días, años después de 1844. Es decir, el tiempo definido de la profecía de los 2300 días, años, se terminaba en 1844 y no tendría por qué alargarse más allá de esa fecha. Stephen Smith, basándose en el cómputo de Jonathan Cummings, estaba alargando la profecía de los 2300 días y lo hacía terminar en 1854. Como caso número 3 tenemos a Anna Garmire. Roger Kuhn, en su libro titulado Heralds of New Light, nos relata un breve resumen de este caso. En la década de 1880 había una joven mujer en Battle Creek llamada Anna Garmire, que afirmaba tener el don de visiones y sueños proféticos. La influencia fuerte y dominante de su padre fue un factor significativo en su experiencia. Al escribirle al señor J.M. Garmire, Ellen White mencionó en 3 ocasiones acerca de personas cuyas visiones fueron inspiradas por Satanás y que pronosticaron eventos que posteriormente sucedieron. Ellen White cita textualmente lo siguiente: durante los últimos 45 años he tenido que encontrarme con personas que afirman tener mensajes de Dios de reprensión para otros. Esta fase de fanatismo religioso ha surgido una y otra vez desde 1844. Satanás ha obrado de muchas maneras para establecer el error. Algunas cosas dichas en estas visiones se cumplieron, pero muchas cosas resultaron completamente falsas, como lo han hecho tus profecías y las de Ana. Sin embargo, tratarían de excusar los errores garrafales, torciendo las declaraciones y dándoles otro significado, y continuarían de la misma manera, engañando y siendo engañados. La verdadera historia de Anna Garmire, quien hizo sus afirmaciones en la década de 1880, puede reconstruirse fácilmente a partir de los testimonios de Ellen White publicados en Mensajes Selectos tomo 2. La afirmación del don profético de Anna Garmire tuvo que ser probada, así como el don de Ellen White tuvo que ser probado cuando recibió su primera visión a finales de 1844. Anna Garmire no pasó la prueba en varios aspectos. Ella hizo predicciones falsas. En una ocasión, ella dijo que la marca de la bestia se daría después del cierre del tiempo de gracia, mientras que la señora White había declarado que, dado que sería una prueba de los últimos días, debía darse antes del cierre del tiempo de gracia. También dijo que la segunda venida tendría lugar en 1884,
una conclusión que ella basó en los 40 años de Israel deambulando por el desierto debido a la incredulidad. Por supuesto, Cristo no vino en 1884. De otro lado, Ellen White también presenta este caso en su libro titulado Materiales de 1888, volumen 2. Desde que visité vuestra casa el sábado en la tarde, el 23 de agosto, algunas cosas permanecieron en mi mente para decírselas. No dudo en decir que las visiones de Ana no son de Dios. Los sueños que los miembros de vuestra familia han tenido son un engaño de Satanás. ¿Iría el Señor conceder luz a través de un canal corrupto e impuro? No. Esta interpretación espantosa de la Escritura que aceptaste vino de un hombre que estaba totalmente engañado. Esas ideas que él promovió, esas interpretaciones del mensaje y de otras verdades bíblicas del tercer ángel, esas cosas sensuales, corruptas, solo pueden proceder de una mente corrompida. Satanás vio que podía trabajar sobre vuestra fértil imaginación y llevarlos juntamente con otros a caer en la red. ¿Les dio Dios aquel mensaje en cuanto al tiempo? No, porque ningún mensaje de esa especie viene de la genuina fuente de luz. Presentáis vuestros cálculos y números a semejanza de muchos adventistas del primer día. Pero vuestros cálculos se basan en premisas falsas. En el pequeño folleto que enviaste, habláis de tu juicio viniendo en una hora y que Dios va a operar su extraña obra y abreviar en justicia y sellar para sí mismo un remanente en 15 días. En la página 8 presentan una visión de Ana en relación a cierta mujer como confirmación de vuestra teoría de que el tiempo de la gracia terminaría en octubre de 1884. No hay fundamento alguno en eso. El tiempo de gracia aún no terminó y los santos aún no están sellados. Como se ha podido ver, Ana Garmire señalaba que Cristo vendría en el año 1884, basada en su nueva interpretación de Números 14:34, que dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Por lo tanto, Ana Garmire, tomando como base la profecía de los 2300 días y prolongándole 40 años más, tal como los 40 años de Israel deambulando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, señalaba que Cristo regresaría en 1884. Entonces, al sumar 40 años a 1844, nos da como resultado el año 1884, año en el que Ana Garmire señalaba que Cristo vendría por segunda vez. Por lo tanto, Ana Garmire estaba alargando la profecía de los 2300 días, años, y lo hacía terminar en 1884. En este contexto, Ellen White señaló lo siguiente. Cita 7. Este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar entre mis escritos, y aquí está otro que fue escrito en cuanto a un hombre que fijaba fechas en 1884 y propagaba sus argumentos para probar sus teorías. Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones. ¿Y por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? Porque si lo hiciera, no lo usaríamos debidamente.
Ese conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo que pueda resistir en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acercan al tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Cita 8. La hija del señor Garmire pretende, o él pretende por ella, tener visiones, pero éstas no llevan el sello de Dios. Son de la misma índole que muchas otras semejantes que hemos enfrentado en nuestra experiencia. Un engaño de Satanás. Estas personas argumentaban poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1884. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Y dije también que este mensaje, que es defendido con gran celo por 4 o 5 personas, era una herejía. Cita 9. Satanás vio que podría obrar sobre su fértil imaginación para conducirlo, juntamente con otros, a sus redes. ¿Le dio Dios ese mensaje que establece una fecha? No, porque ningún mensaje semejante puede proceder de la verdadera fuente de luz. El tiempo ha demostrado que usted es un falso profeta y que las visiones de Ana constituyen manifestaciones falsas. Dios nunca obra de este modo. Como conclusión acerca del caso de Ana Garmire, las citas antes mencionadas estaban dirigidas para Ana Garmire y su padre, que señalaban que Cristo vendría en 1884. Por lo tanto, estas citas no fueron dirigidas a nosotros, porque a nosotros sí nos compete conocer los tiempos y las sazones. Como caso número 3 tenemos a W. Stanton. Dennis Fortin y Jerry Moon, en su libro titulado The Ellen White Encyclopedia, nos comenta un breve resumen de este caso. Stanton, A.W., fue secretario de la Montana Tract Society en 1892. Para promover el trabajo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Stanton ofreció donar alrededor de $40,000 a la iglesia, pero al estar insatisfecho con ciertas decisiones tomadas, desarrolló una actitud crítica hacia la iglesia y su ministerio. Esto lo llevó a propagar un mensaje de juicio contra la iglesia. La nueva luz de su mensaje de juicio se difundió rápidamente. Después de que Stanton renunció a su cargo, Dan Jones, superintendente del distrito de Montana, conversó con él, y por un corto tiempo, Stanton abandonó su actitud crítica. Sin embargo, a principios de 1893, Stanton publicó un folleto de 64 páginas llamado The Loud Cry, Babylon Fallen, Whitehead in the Balances Found Wanting. La primera parte del tratado consistía en preguntas contestadas con breves citas de las escrituras y de los escritos de Ellen White. La segunda parte contenía citas más largas de Ellen White sobre la necesidad de reforma en la iglesia. El objetivo principal del libro era que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está espiritualmente en bancarrota, se ha convertido en parte de Babilonia y ha caído. Según Ellen White, Stanton abusó de sus escritos al imprimir solo sus mensajes de reprensión, separados de las promesas de gracia y misericordia.
Así concluyó que la Iglesia Adventista había sido rechazada por Dios y que los creyentes debían separarse de ella. El folleto se distribuyó ampliamente, se envió al extranjero y se tradujo al danés y al alemán. Uno de los seguidores de Stanton, el señor W. F. Caldwell, abandonó a su esposa y familia y se fue a Australia para promulgar allí las opiniones de Stanton. Mediante la intervención de G. B. Starr y Ellen White, Caldwell encontró el camino de regreso a la iglesia. Helena G. de White estaba en Australia cuando Stanton publicó su libro. El 22 de marzo de 1893, ella le escribió una carta, que luego se publicó como un artículo de 4 partes en Review and Herald. Ella le dijo a Stanton que había sido engañado por el diablo y que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no era Babilonia. Reconoció que la iglesia todavía es la iglesia militante, aún no triunfante, y contenía cizaña y trigo, pero la Babilonia descrita en la Biblia fomenta doctrinas venenosas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malvados, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana anterior al día santo y santificado de Dios. Además, reprendió a Stanton por retener el diezmo en contradicción con Malaquías 3 y fijar una fecha para la segunda venida de Cristo. Esta respuesta decidida puso fin al movimiento Stanton. ¿Por qué engañó Satanás a Stanton en elegir el año de 1893 para llamar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Babilonia, y promover el regreso de Cristo para ese tiempo? Una de las razones es que Stanton estaba engañado en creer que como llevó 49 años literales para edificar el templo de Dios después que fue destruido antiguamente, así que llevaría otros 49 años literales para formar el templo de Dios. Daniel 9:25 dice lo siguiente: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Por lo tanto, como 7 semanas de años equivalen a 49 años, Stanton hizo el siguiente cálculo. Sumó 49 años a 1844, dando como resultado el año 1893. Por lo tanto, el señor A.W. Stanton fue otra de las tantas personas que seguía alargando la profecía de los 2300 días y le hacía terminar en 1893. En este contexto, Ellen White dijo las siguientes citas. Cita 10. Estamos cerca del fin, pero si usted o algún otro hombre es seducido por el enemigo e inducido a fijar la fecha de la venida de Cristo, estará haciendo la misma obra mala que ha producido la ruina de las almas de aquellos que la hicieron en lo pasado. Cita 11. Si usted lleva el yugo de Cristo, si soporta su carga, verá que hay mucho que hacer en armonía con los siervos de Dios en la obra de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Como conclusión, las citas antes mencionadas estaban dirigidas para A.W. Stanton, que señalaba que Cristo vendría en el año 1893. Como caso número 5 tenemos a Edwin R. Jones y John Bell. John Bell era un adventista,
que había establecido una fecha para la segunda venida de Cristo. En los escritos de la hermana White no se nos dice cuál fue la fecha que Bell había fijado para la venida de Cristo. Sin embargo, lo que sí se nos cuenta es que Ellen White escribió una carta al señor Bell en el año 1896 con el objetivo de hacer frente a esta situación. En esta carta, la hermana White hace referencia a un caso que tuvo en el año 1890 con otro hermano que también establecía una fecha para el regreso de Cristo. Su nombre era Edwin R. Jones. Se muestra un extracto de este caso en el libro Manuscript Releases, volumen 17, cuyo autor es Ellen White. Es cierto que hay profecías aún por cumplir, pero una y otra vez se ha hecho un trabajo muy erróneo y lo seguirán haciendo aquellos que buscan encontrar nueva luz en las profecías y que comienzan por apartar de la luz que Dios ya ha dado. Los mensajes de Apocalipsis 14 son aquellos por los cuales el mundo será probado. Son el Evangelio eterno y deben proclamarse en todas partes. Pero el Señor no impone a aquellos que no han tenido una experiencia en su obra la carga de hacer una nueva exposición de aquellas profecías que Él, por su Santo Espíritu, ha movido a sus siervos escogidos a explicar. Según la luz que Dios me ha dado, esta es la obra que usted, hermano John Bell, ha estado intentando hacer. Sus puntos de vista han encontrado el favor de algunos, pero es porque estas personas no tienen discernimiento para ver el verdadero significado de los argumentos que presentas. Solo han tenido una experiencia limitada en la obra de Dios para este tiempo y no ven a dónde los conducirían sus puntos de vista. Y usted mismo no se ve a dónde los conducirían. Están listos para asentir a sus declaraciones. No ven nada en ellos sino lo que es correcto, pero están engañados porque has entretejido muchas escrituras al construir tu teoría. Sus argumentos les parecen concluyentes. La tarea más difícil que tuve que hacer en esta línea fue tratar con alguien que quería seguir al Señor. Durante algún tiempo había pensado que estaba obteniendo nueva luz. Estaba muy enfermo y debía morir pronto. Y, cómo esperaba mi corazón que no hiciera necesario que yo le dijera exactamente lo que estaba haciendo. Aquellos a quienes presentó sus puntos de vista lo escucharon con entusiasmo y algunos pensaron que estaba inspirado. Hizo un gráfico y razonó a partir de las escrituras para mostrar que el Señor vendría en una fecha determinada. Creo que en 1894. Para muchos, su razonamiento parecía no tener fallas. Hablaron de sus poderosas exhortaciones en su cuarto de enfermo. Las vistas más maravillosas pasaron ante él. Pero, ¿cuál fue la fuente de su inspiración? Fue la morfina que le dieron para aliviar su dolor. ¿Quién era la persona enferma que estableció la fecha para la segunda venida de Cristo en el año 1894? Ellen White nos da la respuesta en su libro Cartas y Manuscritos, volumen 8. El anciano Edwin Jones, un hombre moribundo, llenó su habitación con personas interesadas mientras estaba en el hospital de Battle Creek. Muchos fueron engañados porque el hombre parecía estar inspirado, pero la luz que me ha sido dada fue: esta obra no es de Dios, no creas en el mensaje. Por lo tanto, el señor Edwin R. Jones era la persona que estaba enferma y que señalaba
que Cristo vendría en el año 1894. Por consiguiente, Edwin R. Jones estaba tomando como base la profecía de los 2300 días y prolongándole 50 años más, y señalaba que Cristo regresaría en 1894. Es decir, Edwin R. Jones sumó 50 años a 1844, dando como resultado el año 1894. Por lo tanto, Edwin R. Jones estaba alargando la profecía de los 2300 días y lo hacía terminar en 1894. En este contexto, Ellen White dijo las siguientes citas. Cita 12. Dios no nos ha revelado el tiempo cuándo terminará este mensaje o cuándo el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Cita 13. Nadie ha recibido la orden de escudriñar las Escrituras a fin de asegurar, si es posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos. Cita 14. Ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Podéis tener la seguridad de que Dios no da a nadie autoridad para decir que Cristo demora su venida 5, 10 o 20 años. Como conclusión, se debe señalar que las citas antes mencionadas estaban dirigidas para Edwin R. Jones y John Bell. Luego hay otra cita importante que también debe ser explicada, y es la siguiente. Cita 15. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. La respuesta a esta cita nos lo da Ellen White en su libro Manuscript Releases, volumen 10. Dice lo siguiente: yo era una firme creyente en el tiempo definido en 1844. Pero este tiempo profético no se me mostró en visión, porque fue solamente algunos meses después de este periodo de tiempo que me fuera dada la primera visión. Hubo muchos que proclamaron un nuevo tiempo después de esto, pero se me mostró que no deberíamos tener otro tiempo definido para proclamar al pueblo. Leeremos nuevamente la cita 15. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que procederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. De acuerdo a lo leído en el libro Manuscript Releases, volumen 10, Ellen White señala que el tiempo al cual se refiere en esta cita número 15 es
el tiempo profético de los 2300 años. Es decir, cuando Ellen White señala que el cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844, se está refiriendo a que el tiempo profético de los 2300 días llega hasta el otoño de 1844 y no se tendría por qué prolongar o alargar más esa profecía porque ya tuvo su cumplimiento en octubre de 1844. ¿Quiénes estaban alargando la profecía de los 2300 días? Lo vimos en los casos anteriormente: Joseph Bates, Stephen Smith, Jonathan Cummings, Anna Garmire, el señor Stanton, Edwin R. Jones, John Bell, Jaime White también lo hizo en 1845. Es por eso que Ellen White señala que no debemos prolongar este tiempo profético. ¿Cuál tiempo profético? Los 2300 años de Daniel 8:14. En Apocalipsis capítulo 20 se nos habla de los 1000 años que vivirán los santos en el cielo con Cristo. Esos 1000 años, ¿acaso no es un periodo profético de tiempo después de 1844? Por lo tanto, cuando Ellen White señala que no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético, ella se estaba refiriendo a que no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético de 2300 años, porque esa profecía de 2300 años de Daniel 8:14 ya tuvo su cumplimiento en octubre de 1844. Y que no se debería prolongar esta profecía más allá de ese año, de 1844. Es así que se debe leer todas las citas de Ellen White en su debido contexto para tener una explicación clara y armoniosa de este asunto. En el libro Mensajes Selectos tomo 1, Ellen White dice que acerca de los testimonios nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación, y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro se nos señala que Dios tiene una verdad especial y una obra especial para la iglesia en cada generación. Es decir, hay una verdad presente para cada época. Y la verdad presente en esta época es conocer y predicar el tiempo de la segunda venida de Jesús. En ese sentido, en la Review and Herald del 4 de abril de 1893 se nos declara lo siguiente: os hará saber las cosas que han de venir. Los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. Por lo tanto, todas las declaraciones en las que Ellen White escribía que no habría un tiempo definido para ningún otro evento del futuro, tal como la segunda venida de Cristo, hacía referencia a que el periodo de tiempo definido de la profecía de los 2300 años terminaba totalmente en 1844 y que no se buscara ninguna otra aplicación a la misma. Por último, después de haber aclarado estas citas en su contexto, llegamos a la conclusión de que sí podemos conocer el tiempo de la venida de nuestro Señor, y eso ocurrirá entre septiembre y octubre del año 2031, dado que los que estudian la palabra de Dios
pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Actualmente estamos viviendo en tiempos solemnes. Hoy es el momento en el que debemos tomar una decisión para nuestra salvación, dado que el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 ya está en esta tierra. No hagamos oídos sordos a este mensaje, porque Dios ya está preparando a su pueblo para su venida en el año 2031. Estimado hermano, ¿qué decisión tomará usted? Maranata 2031.